Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, bueno, tuvimos ahí un inconveniente, pero bueno, lo importante es que acá estamos, bendito sea Dios que nos regala un nuevo día, ¿verdad? Es un día maravilloso, un día hermoso. Sabe que cuando uno dice un día maravilloso y un día hermoso, bueno, habrán personas que les gusta el día de otra forma. A algunos les gusta como está ahorita, con un vientito navideño, con el cielo clarito, ¿verdad? Despejado, bonito. Y a otros les gustará un día lluvioso para dormir, un día lluvioso para descansar y compartir ahí con la familia. Entonces siempre el día será un día maravilloso, pues para unos de una forma y para otros de otra. Pero esto solo sirve para exaltar el nombre de Dios, pues es gracias a Él a quien nosotros tenemos un nuevo día, ¿verdad? Así es que solo será con el que el día sea maravilloso, será únicamente y dependerá de con los ojos que lo miremos, ¿verdad? Pero Dios siempre hizo un día maravilloso para todos, unos en algunas circunstancias y otros en otras circunstancias. No sé ahorita dónde se encuentra usted, si todavía está en su casa, si posiblemente va camino al trabajo. Hay personas que trabajan los domingos o posiblemente viene de camino para su casa, o si no, a lo mejor va de paseo. Hoy mientras dejaba a un hijo mío que iba muy temprano a trabajar, podía ver cómo ya personas se aún y aclarando y ya habían personas haciendo viajes, iban algunos para la montaña, otros para la playa. No importa para el lugar que usted vaya, no importa el lugar donde usted esté, siempre dele gracias a Dios. Ponga en las manos de Dios siempre todo lo que usted va a hacer, ¿verdad? Eso siempre será importante. Eso le va a dar la confianza a usted, saber que todo va a salir bien, ¿verdad? Ponga en las manos de Dios también a su familia, póngalos bajo el cuidado y la protección de Dios para que el Señor los lleve y los traiga con bien, ¿verdad? Siempre eso nos va a dar esa seguridad de que van a ir y van a venir con bien. Amén. Esto es algo que tiene que nacer de nuestro corazón, tiene que ser gratitud nuestra, ¿verdad? Para con Dios, el exaltarlo y el decirle, Señor, gracias, gracias por la oportunidad de vivir, gracias por la sanidad, gracias por todo lo que tenemos. Siempre habrá algo por qué darle gracias a Dios. Y cuando digo algo es todo, es todo. En la vida siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo que no parece tan bueno, ¿verdad? Pero lo importante es que hoy es un gran día. Hoy Dios tiene un tema muy bonito para con nosotros y hoy Dios nos quiere hablar un poco de la obediencia, ¿verdad? La obediencia, la obediencia es algo que nos cuesta mucho, y digo nos cuesta porque yo también he sido muy desobediente, me ha costado bastante. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba pequeño y me acuerdo cómo, cómo mi madre utilizaba asustarme para, para, para que yo le obedeciera. Me decía que si no iba a hacer el mandado me salía tal cosa. Entonces yo, por miedo a aquello, yo iba y hacía el mandado, era obediente. Pero a veces nos cuesta ser obedientes. Hoy Dios quiere hablarnos de la obediencia. Y sabe que la palabra de Dios nos habla de la obediencia. La palabra de Dios en Romanos 3, 1, 2, habla del sometimiento a las autoridades, habla de la obediencia, ¿verdad? Así es que hoy Dios nos quiere hablar de la obediencia y para eso vamos a ir a Romanos, dije 3, pero no es 3, disculpe, es Romanos 13, 1, 2, 3. Y vamos a ir a la palabra de Dios que está en Romanos para escuchar qué es lo que nos habla nuestro Señor de la obediencia, antes de empezar a entrar en el tema, de lo que Dios tiene para con nosotros en este día. Bendito sea Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Romanos 13, 1, 2. Dice así: y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que leemos para ustedes. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bendito sea Dios. Bueno, Dios, como podemos ver en su palabra, Dios nos está hablando de que no es bueno ser desobediente. En ningún sentido de la vida es bueno ser desobediente. La desobediencia siempre va a traer consecuencias. En cualquier aspecto de la vida, en cualquier cosa que nosotros seamos desobedientes, si podemos hablar de lo natural, ¿por qué digo desobediencia natural? Porque para mí hay dos desobediencias, y es la desobediencia natural y está la desobediencia espiritual. Podría ser que sea una misma obediencia o desobediencia, pero muchas veces la obediencia natural, por ejemplo, va más de acuerdo a lo que vemos, a lo que miramos, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy obediente, ¿por qué? Porque si tengo un trabajo y el patrón me dice, usted tiene que hacer esto, entonces yo, por medio de que estoy viendo al patrón y él me está viendo y no quiero que me quite mi empleo, entonces yo soy obediente, pero soy obediente de acuerdo a eso. Yo soy obediente a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me está vigilando, me mandó a hacer un mandado, así como mi madre, ¿verdad? En aquel tiempo. Y resulta que si no hago el mandado, pues se va a enojar, me va a poner en disciplina, y a mí no me sirve eso. Entonces soy obediente a mi madre porque yo la estoy viendo y sé que me va a castigar. Y así en muchos sentidos de la vida. No voy a tocar algo que no es mío, no voy a coger algo que no es mío, porque yo sé que si yo lo hago, me van a ver, me va a ver la policía y me van a meter a la cárcel. Entonces, como podemos ver, eso es como una obediencia natural, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra, en Romanos 13, 1, 2, dice, sométase a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. Ok, posiblemente lo podemos agarrar por ese lado, lo podemos tomar por ese lado, por el lado natural, por el que vemos, por el que conocemos. Entonces, por ese lado, posiblemente se nos hace más fácil ser obedientes. Pero Dios nos habla también de ser obedientes a Él. ¿Por qué? Toda autoridad dice que es puesta por Él, es impuesta por Él. Entonces, ¿qué significa? Que al primero que debemos de obedecer es a Él. O sea, debemos obedecer a nuestros padres, debemos obedecer a nuestros patrones, debemos obedecer el que conduce, por ejemplo, el que conduce su vehículo, debe obedecer a un tráfico cuando lo para. Debemos obedecer a un policía cuando nos para y nos hace una pregunta. Pero todo lo que hay es hecho por Dios. Entonces, la principal autoridad que tenemos es Dios. Por lo cual, Dios habla de someternos a Él, dice. ¿Verdad? Entonces, como les decía anteriormente, la desobediencia trae consecuencias en cualquier sentido de la vida. Todo lo que nosotros sabemos que estamos haciendo mal y aún así lo seguimos haciendo, eso nos va a traer consecuencias muy graves. Pero la obediencia trae muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque la obediencia nos permite hacer las cosas bien, ser obedientes a lo que debe ser obedientes a lo que Dios quiere. Y cuando nosotros somos obedientes, Dios va a traer
muchas bendiciones a nuestras vidas. Sabe, hoy es un día en el cual Dios está hablando a su corazón. Yo creo que todos en alguna forma somos desobedientes, hemos sido desobedientes empezando por mí. Pero siempre que empezamos a corregir nuestros caminos en la obediencia, es cuando empezamos a ver los frutos de las bendiciones de Dios. Así en todo sentido. Entonces, una obediencia natural se convierte en una obediencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a obedecer, estamos obedeciendo a Dios. Dios es obediencia. Dios no es desobediencia. Dios es obediencia. Y la obediencia siempre nos va a traer buenos frutos. Ahora, ¿cómo ser obediente? Qué difícil. Pero la obediencia, el mayor ejemplo que nosotros tenemos muchos ejemplos, pero el mayor ejemplo que nosotros tenemos de obediencia se llama Jesús. Y para eso vamos a ir a la palabra que está en Mateo 24:14. Y aquí Jesús usa una parábola, que es un poquito de lo que estábamos hablando, de cómo nosotros se nos hace más fácil muchas veces someternos a una autoridad, porque resulta que la podemos ver, que someternos a Dios porque no lo vemos. Aquí nos vamos a identificar un poquito con esta palabra que está en Mateo 25:14. Si usted tiene una Biblia por ahí, es bonito que la podamos compartir juntos y así respaldar un poquito de lo que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice que está en Mateo, ya estamos en Mateo 25:14. Dice así, Jesús aquí usa una parábola y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ok, vamos a leerla de nuevo. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, decía que a veces se nos hace más fácil en la obediencia en lo natural que en lo espiritual. Por ejemplo, Jesús usa una parábola de cómo muchas veces nosotros bajo en obediencia hacemos las cosas. Por ejemplo, dice que de estos hombres a los cuales se les entregaron unos talentos, dice que algunos lo supieron manejar, ¿verdad? Lo supieron hacer producir. Y otros, sin embargo, sintió temor y más bien no lo hizo producir. Bueno, nosotros ellos fueron obedientes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que aquel Señor un día iba a volver, ¿verdad? Un día iba a volver y les iba a pedir explicaciones, ¿verdad? Hoy Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. ¿Por qué? Porque Él un día va a volver y nos va a pedir explicaciones, ¿verdad? Y entonces aquello que Él nos ha dado, Él nos va a pedir explicaciones de qué hemos hecho con aquello que Él un día nos dio. Creo que la obediencia a Dios nosotros la conocemos a través de su palabra. Y es a través de su palabra donde también Él un día nos va a pedir esa explicación de qué hemos hecho con lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Dice aquellos hombres, 2 de aquellos hombres fueron prudentes y tomaron de los talentos que les había dado su señor, su patrón, los hicieron producir.
sea, fueron obedientes, pero ellos fueron obedientes, ¿por qué? Porque sabían que un día su Señor iba a venir. Hoy Dios le quiere decir a usted que Él un día va a venir y que Él quiere que no importa si no lo veamos, que no importa si no lo estamos viendo, Él quiere que nosotros seamos obedientes a Él, para que cuando Él venga no nos pase lo que le pasó al otro hombre, que dice que el que tenía un talento, con un talento se quedó, y cuando vino su Señor, más bien se lo quitó. Dice, y lo que tenía más bien le fue quitado y le fue dado a los que más habían hecho. Dios no quiere que lo que Él le ha dado a usted le sea quitado cuando Él venga, sino le sea aumentado. Dios hoy nos da muchas cosas a través de la obediencia, nos da muchas bendiciones, pero Dios quiere que a través de esa obediencia nosotros hagamos producir y multiplicar lo que Él nos ha dado, que seamos obedientes y no desobedientes, y no malgastemos lo que Él nos ha quitado. Entonces, como vemos, nosotros tenemos que ser obedientes siempre, aún con que no veamos a Dios. Si somos obedientes a nuestros padres porque los vemos, si somos obedientes a un patrón porque lo vemos, si somos obedientes a una autoridad porque la vemos, también debemos ser obedientes a Dios aunque no le veamos. Siempre que miro las hojas de los árboles moviéndose, yo sé que se mueven. ¿Por qué? Porque hay un viento. Pero ¿cómo sé yo que hay un viento? Solo porque las hojas de los árboles se mueven, pero no porque lo vea. Así es Dios. A Dios yo no lo puedo ver, pero yo sé que Él está ahí. Ahí donde usted está, Dios está ahí, aunque no lo podamos ver. Entonces, si creemos que hay un viento porque las hojas se mueven, aunque no lo veamos, también tenemos que creer que hay un Dios, porque es ese que nos ha dado este día. Es por Él que hoy amaneció. Dios hoy, a través de esta palabra, nos pide obediencia. Amén. Bendito sea Dios. Dios es muy bueno, Dios es maravilloso. Dice así. Entonces dice que a veces se nos hace más fácil ser obedientes en lo natural que en lo espiritual, ¿verdad? Bendito sea Dios. La obediencia a Dios, así es como se llama esta palabra, este tema en este día. Y vamos a ir a la palabra que está en Filipenses 2, del 5 al 11. En Filipenses 2, del 5 al 11. Y la vamos a buscar. Siempre todo será en el nombre de Jesús. Ya me pasé. Filipenses. Bendito sea Dios. Hoy es un maravilloso día. Hoy es un gran día. Filipenses. Ahí está. Filipenses 2, del 5 al 11. Bendito sea Dios, que nos da la oportunidad de compartir una palabra. Dice así, Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Bendito sea Dios. Así es, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro mayor ejemplo de obediencia y de humildad. Jesús quiere que a través de lo que Él hizo, de su ejemplo, nosotros tomemos y seamos humildes y seamos obedientes al Padre, a nuestro Dios Padre Todopoderoso. ¿Sabe? Jesús no necesitaba ser obediente porque Jesús lo dice su palabra que es Dios. Mas, sin embargo, Él quiso enseñarnos la obediencia a través de su paso por este mundo como Jesús, como Dios hecho carne en Jesús. Él quiso enseñarnos la obediencia, ¿verdad? Él fue humilde y fue obediente a su Padre. Él pide obediencia, Él nos pide que seamos obedientes así como Él lo fue. Que la obediencia nos va a costar. A Él le costó su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Él sabía que la obediencia le iba a costar su vida, mas aunque a los 3 días iba a resucitar. ¿Para qué? Para un día venir. ¿Por quién? Por aquellos que le creen. Pero aún con todo y lo que Él pasó, por todo y ese calvario, Él fue obediente. Él fue obediente a Dios por amor a nosotros. Él quiere que nosotros seamos obedientes. Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Jesús quiere que tengamos paz, que estemos tranquilos. Jesús no quiere que andemos en desobediencias para después estar sufriendo. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que seamos obedientes. Por eso Él es nuestro mayor ejemplo. Él es el mayor ejemplo de obediencia. Pero sabe, la obediencia trae frutos muy buenos, así como las desobediencias traen muchas consecuencias que son muy tristes y muy dolorosas. También la obediencia nos trae frutos muy buenos, y para eso vamos a ir a la palabra. Está en Deuteronomio, dice que está en Deuteronomio 28, 3, 6. Bendito sea Dios. Y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo Dios, a través de nuestra obediencia, cómo Él nos multiplica las cosas, cómo Dios, a través de nuestra obediencia, cómo Dios nos ayuda en todo lo que emprendamos. ¿Sí? Aquí nos vamos a ver cómo Dios nos habla de que el ser obedientes es un gran negocio. ¿Sí? El ser obedientes es el mejor negocio que podemos tener. Un día decía que mi mejor negocio, seguir a Jesús, y mi mejor inversión, el tiempo para Jesús. Pues eso es lo que Jesús quiere para nosotros, que nosotros, nuestra mejor inversión sea Él, y nuestro mejor negocio, seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque eso nos va a reparar muchos frutos, nos va a dar sabiduría, ¿sí? Para tomar buenas decisiones en cualquier sentido de la vida. ¿Sabe? Hoy estamos pasando quizás momentos difíciles, momentos de angustia. ¿Por qué? Por malas decisiones, por cosas que no supimos manejar. ¿Producto de qué? De la desobediencia. En algún momento fuimos tocados, en algún momento fuimos llamados a ser obedientes y no lo fuimos. A veces el orgullo nuestro no nos deja ser obedientes. A veces nuestra soberbia no nos deja ser obedientes, nos hace desobedientes, y después vienen las consecuencias. Jesús no quiere que pasemos por eso. Jesús quiere que a través de nuestra obediencia alcancemos buenos frutos. Amén. Vamos a ir a la palabra que está en Deuteronomio
28, 3, 6. Vamos a ver. Aquí estamos ya en Deuteronomio. Bendito sea Dios que habla en nuestros corazones. Señor, bendice a cada uno de esas personas que están ahí, que están conectados, Señor. Bendice a esas personas, Señor, que más tarde, más adelante, quizás van a escuchar este video, Señor, que tengan la paciencia, Padre bendito, para escucharlo. Que tengan la paciencia, Señor, para escuchar y ver el video. Toca sus corazones, Señor. Abre sus corazones, Padre. Que esta palabra, que esta semilla, Señor, germine en lo más profundo de sus corazones y crezca y dé frutos, Señor. No solo para salvación de ellos, sino de sus familias. Y sino, Señor, para que a través de la obediencia traiga paz a sus vidas. Padre bendito, toma el control de cada uno de ellos que están ahí. Dales discernimiento, Señor. Dales sabiduría para saber cuál es la mejor decisión a tomar, Señor. Ayúdalos, Señor Jesús. Ayúdalos, Padre, a tomar buenas decisiones. Ayúdalos, Señor, a tomar la mejor decisión que una persona puede tomar, que es aceptarte a ti en tu corazón, Señor. Que es aceptarte a ti, Señor. Que es venir a tus pies, Señor, bajo la obediencia, Señor, para que sus días sean prosperados, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los que están ahí. Bendícelos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra que está en Deuteronomio 28, 6. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí estamos en Deuteronomio 28, 6. Y dice así. Deuteronomio 28, 3, 6. Dice así. Abre tu corazón. Dice así. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Como vemos, la palabra de Dios trae frutos, y trae frutos de prosperidad, trae frutos de seguridad, trae frutos de sabiduría. Dice que todo lo que emprendamos será prosperado. Dice, al salir seremos bendecidos y al volver volveremos bendecidos. Bendito sea Dios. Como podemos ver, la palabra de Dios trae frutos. O sea, que el ser obedientes nos va a ayudar a cambiar un poco todo aquello que no hemos podido cambiar. Siempre la obediencia a Dios nos va a ayudar a cambiar lo que nosotros no hemos podido cambiar. Porque la obediencia a Dios no es algo natural, es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es ser obediente a algo que no vemos. Es ser una obediencia por la fe, por nuestra fe, por lo que dice su palabra. Por eso se convierte en una fe sobrenatural. Pero es una fe que no solo va a cambiar
nuestro destino, sino va a cambiar todo cuanto no hemos podido emprender, todo cuanto no hemos podido lograr. Cuando venimos a los pies de Jesús y tratamos, porque no es fácil, de ser obedientes, Dios va a cambiar nuestro lloro, nuestro gemir, nuestro llanto, lo va a cambiar en gozo y alegría. Y vamos a poder ver las cosas que un día no pudimos ver, nuestros sueños, nuestros anhelos, los vamos a poder ver cumplidos. ¿Sabe? Que le está hablando, le ha tocado que pasar por situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Por desobediente. Pero el día que empecé a conocer a Jesús, ya hace casi 5 años, y en que empecé a tratar de someterme a Él, de ser obediente a Él, hasta donde he podido, he empezado a ver los frutos, de los cuales Dios habla en esta palabra en Deuteronomio. Hoy, por la gloria de Dios, tomamos mejores decisiones. Hoy, por la gloria de Dios, ya no hay temores en nosotros. Hoy, por la gloria de Dios, tenemos seguridad de que todo va a salir bien. Cuando intentamos ser obedientes a Dios y someternos a Él, es cuando empezamos a ver nuestros frutos. Veremos una familia más prosperada. Veremos una familia más amorosa, más llena de amor. Veremos una familia completamente alejada de los vicios. Veremos una familia que ora más y blasfema menos. Veremos una familia con más fe que temor. Así es que hoy Jesús nos quiere atraer mediante su palabra, mediante su espíritu, a la obediencia. Quiere ver prosperar a su familia. Quiere que usted, lo que usted emprende, le salga bien, le vaya bien. Sé obediente. Busca a Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre, dice, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Hoy Jesús está hablando a su corazón. Apocalipsis 3:20. Hoy Jesús quiere que mediante su palabra tú encuentres el camino a la obediencia. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús no quiere que a ti se te haga más fácil encontrar la obediencia en el mundo que encontrarla en Él, solo porque no lo puedes ver. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias al Señor Jesús. Él es muy bueno. Vamos a ir al Salmo 32:8. A ver de qué es lo que nos habla ese Salmo 32:8. Bendito sea Dios que nos ayuda. Vamos a venir a la palabra en Salmos 32:8. Los salmos son preciosos. Los salmos nos hablan mucho de la paz, de la tranquilidad. Dice así, Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bendito sea Dios. La obediencia en Dios está en entender lo que Dios quiere para nosotros. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice que Él no solo a través de su palabra nos hará entender, sino nos enseñará cómo, mediante su palabra. Dice el camino
que Él quiere que llevemos. ¿Cuál es el camino que Él quiere que llevemos? Un camino de obediencia. Y dice, sobre ti pondré mis ojos. Creo que es así como lo dice, ¿verdad? Y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa? Significa un poquito de lo que hablábamos un poquito al principio. A veces se nos hace más fácil ser obedientes a lo natural, o sea, a nuestros padres, a nuestro jefe, nuestro patrón, a las autoridades. ¿Por qué? Porque nos están viendo. Pero a ser obedientes a Dios se nos hace más difícil. ¿Por qué? Porque como no lo vemos, entonces no somos obedientes. Pero Él dice que sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa? Que Él manda una obediencia, pero una obediencia de sometimiento completamente a Él. Dios quiere que seamos obedientes, sabiendo que aunque nosotros no le veamos, Él sí nos está viendo, ¿verdad? Por eso Él dice que sobre ti fijaré mis ojos. Significa que cuando somos obedientes a Él, no solo va a traer todos los frutos de los cuales hablábamos en Deuteronomios, frutos de prosperidad, frutos de sanidad, sino que frutos de sabiduría, sino que también Él estará pendiente de nosotros. ¿De qué? De que aquello que Él nos ha dado, nosotros lo hagamos prosperar, como aquellos hombres obedientes prosperaron sus talentos y los multiplicaron. Dios quiere multiplicar todo lo que Él nos da, pero a través de la obediencia. Por eso Él dice, mis ojos estarán fijos en ti. O sea, significa que cuando entramos en el camino de Él, entramos en el camino de la obediencia, Él siempre tendrá los ojos puestos en nosotros. ¿Sí? De nada me vale a mí estar acá hablándoles a ustedes de la palabra de Dios, si ahorita cuando termine este video yo hago cosas que no son agradables a Dios. Ya no soy desobediente, ya no soy obediente a Dios, perdón. Me convierto en desobediente. Cuando yo hago las cosas que no agradan a Dios, porque creo que Él no me está viendo, ¿por qué? Porque no lo veo, me estoy convirtiendo en una persona desobediente. Y Dios quitará los ojos de mí y entonces vendrán las consecuencias de mi desobediencia. Dios no quiere eso, ¿verdad? Por eso Él nos manda a ser obedientes. Él quiere enseñarnos el camino a la obediencia. Él quiere que entendamos cuál es el camino que Él quiere para nosotros, un camino de obediencia. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la palabra que está en Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. A ver qué es lo que nos tiene Papito Dios en Proverbios 10:17. Dios está hablando en nuestros corazones. Dios es muy bueno. Dios siempre Él está hablándonos. Proverbios 10:17 dice así: camino a la vida es guardar la instrucción, pero a quien desecha la reprensión hierra. Vuelvo a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien la desecha la reprensión hierra. Bendito sea Dios. Dios siempre nos quiere corregir a través de la palabra, pero Dios nos permite el libre albedrío para ser obedientes o no. La obediencia siempre traerá buenas consecuencias y la desobediencia traerá malas consecuencias. Amén, así es. Dios siempre nos quiere corregir. Dios siempre, y lo hace a través de su palabra, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción. O sea, el ser obedientes va a traer a nuestra vida un camino de paz, un camino de prosperidad, un camino de esperanza, un camino de sanidad, un camino de salud, un camino de alegría. Ese es el camino, pero Dios quiere corregirnos a través de su palabra, ¿verdad? Dios
no quiere que andemos en desobediencia. Los caminos de desobediencia nos van a traer siempre a errar, a cometer errores, a tomar malas decisiones. Y no es el camino el cual Dios quiere que tomemos. Dios quiere que seamos sabios a través de su palabra, que tomemos buenos caminos, caminos de obediencia. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la palabra que está en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Acuérdense, el ser obediente siempre nos traerá prosperidad, nos traerá buenas decisiones, nos traerá buenas cosas. Pero antes Dios nos quiere corregir. Porque ¿quién de nosotros no ha sido desobediente? Pues todos, empezando por mí. Dice así, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea Dios. A veces se nos hace fácil hacer lo que todos hacen, olvidando cuál es la voluntad de Dios. Hay una voluntad en el mundo que nos insta a la desobediencia, y está la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Bendito sea Dios. Así es. Dios quiere que seamos obedientes a Él. Dios quiere que seamos obedientes a su voluntad. Dios no quiere que seamos desobedientes. Dice que su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Así es. No solo para usted, sino para sus hijos y sus nietos y nietas y sus descendencias. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Eso dice su palabra. Entonces, instrúyelo ¿dónde? En la obediencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Vamos a seguir. Vamos a ir a Romanos 5:19. A ver, estamos aquí cerquita. Romanos 5:19. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con cada una de las personas que están ahí. Dice su palabra que si aún, dice su palabra que si aún uno, si aún uno estuviera ahí, dice que él iría por él. Entonces dice que dichoso, bienaventurado es el que está ahí escuchando la palabra de Dios. Dice que cuál pastor dice, si se pierde su oveja, si se le pierde tan solo una oveja, dice, no deja sus 99 y va por ella, pues cuánto no más su Padre que está en los cielos, dice. Así es que si tan solo uno estuviera conectado aquí en este momento, en este video, pues con él está el Señor. Bendito sea Dios. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga todo lo que usted hace. Amén. Vamos a ir a la palabra que está en Romanos 5:19. Y dice así, Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea Dios. Así es, Dios aquí nos habla un poquito cuando dice de que hubo una desobediencia de un hombre y muchos fuimos ya por medio de ese pecado, muchos nacimos ya para ser condenados. Está hablando de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces por eso es que Dios da una palabra cuando Él está enojado y dice que como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros, por el pecado de la desobediencia, ojo lo importante, porque estábamos condenados por una desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Adán de cuál fruto no debe comer. Sin embargo, él, por medio de Eva, ¿por qué? Porque siempre habrá alguien que nos va a querer incitar a pecar. Siempre habrá alguien que nos va a querer incitar a ser desobedientes. Pues Eva incitó a Adán a la desobediencia y por medio de esa desobediencia ya todos nacimos manchados, ¿verdad? Entonces nacimos con un pecado y por medio de eso Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Ok, pero ¿qué pasa? Dios, a través de su Hijo Jesús, Dios hace que aquella desobediencia que había habido, que nos había convertido en personas injustas delante de su presencia, éramos injustos, no teníamos salvación por medio de nuestros pecados. Dios hace que nos volvamos justos delante de su presencia. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz. Por medio de Jesús nos volvimos justos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que fue obediente. Primero hubo alguien que fue desobediente y estábamos condenados, que fue Adán y Eva. Pero luego hubo alguien que fue obediente a Dios y cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras culpas, cargó con nuestras enfermedades, y mediante su obediencia y su sacrificio en la cruz hemos sido salvados. Por eso fuimos vistos como justos delante de la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Bendito sea Dios. Dice así que por eso fuimos vistos justos delante de Dios por la obediencia de Jesús. Vamos a ir a la palabra y ya estamos terminando. Le tenemos que dar gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado hoy. Y vamos a ir a la palabra que está en Santiago 4:7, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Siempre debemos entender que siempre vamos a ser tentados. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo que nos insta a ser tentados. Siempre habrá algo que nos insta y siempre habrá alguien que nos va a incitar a la tentación. Siempre habrá alguien que nos va a incitar a ser desobedientes, ¿verdad? Dios no quiere que seamos desobedientes, Dios quiere que seamos obedientes. Hoy usted que está ahí, mire, reflexione en su corazón. Usted siente ha sido desobediente, usted está siendo desobediente. Entonces es un buen momento para ser obediente, es un buen momento para resistir la tentación, ¿verdad? Dios quiere que a través de nuestra obediencia a Jesús, Él nos fortalezca y nos dé esa obediencia, ¿verdad? Dice así Santiago 4:7. Bendito sea Dios. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, sometiéndonos a Dios es como nosotros resistimos al diablo, ¿verdad? Dice, al hacer desobediente, siempre vamos a hacer, siempre la tentación nos va a llamar a ser desobedientes. Así es, siempre habrá una tentación, siempre habrá alguien que nos quiere incitar a ser desobedientes. Pero sabe una cosa, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, Jesús va al desierto. ¿Por qué? Porque Jesús nos quería enseñar cómo podemos resistir las tentaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él fue tentado. En Mateo 4 dice que Él fue tentado, ¿verdad? Dice que Jesús fue llevado y fue tentado. Pero ¿cómo resistió Jesús la tentación? La tentación a la desobediencia. ¿Por qué? Porque el diablo quería que Él fuera desobediente a Dios. Así como el diablo quería que Job fuera desobediente a Dios, y por eso va y le quita todo, aún su familia, sus bienes y todo. Pero Job es un gran ejemplo también de obediencia, porque Job, aún habiéndolo perdido todo, Job va y sigue adorando a Dios. Le fue fiel a Dios en obediencia, aunque no lo veía, pero sabía que Dios estaba con él. Por eso era obediente. Y tomamos otro ejemplo, que no lo tomamos antes, la obediencia de Abraham, cuando Dios le manda sacrificar a su hijo. ¿Quién puede ir y sacrificar a su hijo? Quizás nos volveríamos, y no digo quizás, definitivamente nos volveríamos desobedientes y no iríamos a sacrificar a nuestro hijo. Sin embargo, Dios sabía de la obediencia de Abraham, por eso lo manda a crucificar a su hijo. ¿Y qué pasó? Luego Dios le multiplicó a Abraham no solo su hijo, sino sus heredades. Vinieron muchos y muchos y muchos hijos de Dios. Por eso Dios le dice a Abraham
Ves, sal afuera, mira el cielo y si puedes contar las estrellas, le dice, porque así será tu descendencia. Quiere decir que Dios premió la obediencia de Abraham. Luego Dios dice su palabra que premió la obediencia de Job, porque dice que le multiplicó sus bienes y sus familias. Dios va a multiplicar su obediencia cuando usted sea obediente a Dios. ¿Que es difícil ser obediente? Es muy difícil ser obediente. Pero Dios, a través de esta palabra que está en Santiago 4:7 y que está en Mateo 4, nos insta a ser obediente y a someternos a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Por medio de la obediencia a Dios, por medio de la obediencia a Jesús. Jesús hoy quiere que a través de la oración nos sometamos a Dios. Cuando Jesús era tentado, Jesús oraba. Jesús no rechazó nunca lo que Dios hablaba en su corazón. Es por eso que Jesús es obediente, tuvo la fortaleza para ser obediente a Dios y soportar la tentación. Yo espero en Dios Todopoderoso que esta palabra hoy le haya servido de mucho. Antes de irme, quiero leerles lo que dice Mateo 4 para que ustedes vean que sí podemos vencer las tentaciones, que sí podemos vencer todo aquello que viene a nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, te es más fácil decirle no a la tentación. Será más fácil decirle no a aquella persona que me quiere involucrar en algo que no es agradable a Dios. Amén. Dice Mateo 4, dice así. Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el diablo no solo le tentó en eso, en el hambre que él tenía. ¿Sabe? El diablo conoce sus debilidades. El diablo sabe si su debilidad son los vicios, es el licor, es el cigarro, son las drogas, o si su debilidad es el alcohol, o si su debilidad son la prostitución, o si su debilidad es la homosexualidad, o si su debilidad es la fornicación o el adulterio. Él conoce sus debilidades, por eso Él va a venir y le va a tentar. Pero dice que Jesús, a través de la oración, Jesús soportó las tentaciones, porque Jesús fue obediente a Dios. Él nunca fue desobediente, Él fue obediente a Dios. De ahí el que pudo soportar todas aquellas tentaciones por las cuales el diablo lo quería someter. Hoy es un muy buen día para someterse a nuestro Señor Jesucristo, para recibirlo en nuestros corazones y decirle, Señor Jesús, yo hoy te recibo en mi corazón y yo quiero que seas tú quien guíes mi camino, Señor. Gracias, Dios les bendiga y que el Señor los proteja siempre y que el Señor les dé siempre la fortaleza para que Él siempre esté con ustedes. Muchas gracias.